Bueno, pues ya estamos grabando. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Nada, bienvenidos, bienvenidas a otra sesión más que tenemos de esta asignatura que estamos compartiendo este cuatrimestre, que es didáctica de la geometría. Hoy vamos a acabar de el tema anterior, que se nos quedó un aspecto pendiente, que era el aspecto de las isometrías, ¿vale? Y vamos a continuar con el tema de geometría plana y su didáctica. Para ir asentándonos, como siempre hacemos, pues bueno, vamos a echar un vistacillo a la programación y así poquito a poco, bueno, vamos a ir aterrizando en lo que tenemos que hacer. Un segundito que yo encuentre aquí la, la pillón más clara y con tantísima pantalla. Vale, voy a quitarme yo de aquí. Así. Voy a parar un momento. Buenos días. Segundo. Ah, sí. Vale. Vale. Entonces, decíamos, vamos a volver aquí. Sí, decíamos que vamos a ir asentándonos poco a poco, que nosotros estábamos trabajando en la geometría plana, ¿vale? Y tridimensional, estábamos ya inmersos en el segundo bloque de la asignatura, ¿de acuerdo? Y estábamos más concretamente por la semana 4. Esta es la semana 4 del curso. En la semana 3, ¿vale? Se nos quedó pendiente, bueno, pues acabar el tema, porque se nos quedó pendiente, no sé si lo recordáis, todo el tema de las isometrías, que no lo acabamos de ver, porque estuvimos viendo también un poco más en detalle el aspecto del teorema de Tales, ¿vale? Y el vídeo del teorema de Tales, que por cierto que al final me pesaba mucho y no lo podía subir, entonces lo comprimí, lo pude comprimir y os lo he subido a la sección de documentación para que lo tengáis, ¿vale? Ese vídeo donde se explicaba un poquito la historia de quién era Tales y cómo con la altura o con la sombra de un palo y con bastante ingenio, pues fue capaz de medir la, la altura de una pirámide, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es terminar lo que se nos quedó atrás, ¿vale? En esta semana del tema de las isometrías, ¿vale? Y vamos a empezar con el tema, con el, lo diré. Y vamos a continuar con el tema, ¿vale? En el cual nos quedaba por ver, pues, analizar los errores y las dificultades más típicas, ¿vale? A la hora de trabajar la geometría plana y, bueno, y hacer un poco un acopio de recursos y materiales e ideas que podemos utilizar para el trabajo con la geometría plana, ¿vale? Una vez que terminemos esto, ya nos encaminaremos hacia geometría en el espacio, que ya esto lo vamos a ver, pues, la semana que viene, ¿vale? Entonces, sin más dilación, para no retrasarnos mucho más, vamos a empezar con el tema de las isometrías, que fue lo que se nos quedó pendiente la semana anterior. Por ir asentándonos un poquito más, ¿vale? Si recordáis, en la semana anterior empezamos hablando de geometría plana. Yo os decía que la geometría y las matemáticas en general, pues tienen ese profundo carácter constructivo que en geometría, bueno, pues trasluce aún más. ¿De acuerdo? Entonces, respetando este carácter constructivo de las matemáticas, ¿vale? Pues estuvimos hablando de los conceptos más básicos sobre los que se asentaba la geometría plana, que era el concepto del punto recta plano, ¿vale? E incluso con estos conceptos tan básicos empezaban ya a aparecer pues ciertas dificultades de comprensión, sobre todo muchas veces estaban motivadas por el distinto uso que hacíamos de las palabras en el lenguaje cotidiano, ¿vale? En nuestra vida diaria y en el lenguaje matemático, porque muchas veces no eran coincidentes los significados en ambos campos, ¿vale? Entonces ahí tenemos que tener un poquito de cuidado. También, incluso en estos conceptos más básicos, pues ya las cosas se empezaban un poquito a complicar, ¿vale? Porque a partir de punto y recta, ¿vale? De recta sacábamos conceptos semirrecta, segmento, ¿vale? Después del concepto de plano, junto con el concepto de semirrecta, sacábamos el concepto de ángulo, luego construíamos lo que eran los polígonos y los polígonos pues ya me salían distintas familias que yo clasificaba primero en función del número de lados que me conformaban el polígono, ya fueran tres lados triángulo, cuatro lados cuadrilátero, y dentro de estas familias generales pues tenía subfamilias, ¿vale? Por ejemplo, en función de
si los lados eran iguales o no eran iguales, ¿vale? Pues tenía triángulos equiláteros, triángulos isósceles y escalenos, y siempre hacíamos, si recordáis, pues el mismo procedimiento, ¿vale? Hacíamos la definición del polígono, ¿vale? Polígono de tres lados, propiedades, clasificación. Definición, propiedades, clasificación, y siempre trabajábamos un poco de la misma forma, ¿vale? Una vez que ya terminamos de definir los polígonos, lo que hicimos fue un poco, pues, empezar a ver transformaciones. La primera transformación, la cual pues acometimos, fueron las semejanzas, ¿vale? Es decir, una semejanza de un polígono, os recuerdo que es sencillamente tener la figura, ¿vale? Pero a distinta escala, cambiar la escala de la figura, si queréis verlo así. No hago una deformación de la figura, es decir, mantengo el paralelismo, por ejemplo, mantengo la proporcionalidad, pero sencillamente cambio la escala. Y eso, haciendo así una definición sencilla y un poco de andar por casa, pues decimos que dos figuras son semejantes, pues sí, son la misma figura, pero a una escala distinta, ¿vale? Esto de las semejanzas, digamos también que se utilizaba mucho en mapas, por ejemplo, cuando tengo la escala del mapa que suele venir en la esquina inferior derecha o inferior izquierda, ¿vale? Pues me dice cuántos kilómetros representa habitualmente un centímetro, ¿eh? Entonces sería una. A partir del concepto de semejanza, obteníamos el teorema de Tales, ¿vale? Que eso fue lo último que vimos porque estuvimos viendo un vídeo en el cual se contextualizaba el teorema de Tales, ¿vale? Se veía quién era Tales, cómo Tales, pues fue un tipo con bastante ingenio y pudo medir la altura de una pirámide, como os decía antes, utilizando un palo, la sombra de un palo, ¿vale? Y un poquito de ingenio. Esto de la historia de la geometría, yo lo he comentado muchas veces, a mí me parece algo importante y una herramienta de primer orden, pues para poder contextualizar pues, adecuadamente los conceptos que queremos transmitir, ¿eh? Nos quedaba hablar de las isometrías, ¿vale? Que era el último punto del trabajo, ¿vale? Vamos a ello. Bueno, una isometría, ¿vale? Es una transformación matemática, pero en este caso, ¿vale? La figura permanece igual, ¿vale? La figura no cambia. Es decir, la figura conserva tanto tamaño y forma. Esto lo podemos ver de forma sencilla atendiendo a la propia palabra. Iso es un prefijo que significa igual, ¿eh? Y metría, pues ya lo sabemos que es un prefijo que significa medida, ¿de acuerdo? Entonces, en una isometría, la figura no me cambia de tamaño. Os recuerdo que en una semejanza, sí, yo tengo un factor de escala siempre involucrado en una semejanza, ¿vale? Ya sea porque la figura es más grande o la figura es más pequeña, ¿vale? En este caso, en las isometrías, no. Las transformaciones isométricas, la figura sigue siendo la misma, ¿vale? Tengo tres transformaciones isométricas, ¿vale? En espacio plano, ¿vale? Que serían las traslaciones. Yo tengo la figura en un punto del espacio y lo muevo a otro punto del espacio, ¿vale? Hago traslaciones. Las rotaciones o giros, hago que rote la figura, o bien las simetrías, ¿vale? Que hago como una reflexión con respecto ya sea a un punto o a un eje, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Entonces, traslaciones, ¿vale? Sencillamente tengo una figura en un punto del espacio y la traslado hacia otro punto del espacio, ¿vale? Las traslaciones se suelen definir, ¿vale? Mediante un vector de traslación, ¿de acuerdo? Que es que me da la dirección, el sentido y el módulo, es decir, la distancia a la cual yo traslado la figura. Las rotaciones o giros, ¿vale? Que se dan con respecto a un cierto punto. Yo tengo una figura, ¿vale? Y con respecto a un eje que pasa por un cierto punto y dado el ángulo de giro, giro la figura. Y las simetrías, ¿vale? Que pueden ser simetrías de carácter central, es decir, con respecto a un punto, como en este caso de aquí. Yo, si muevo la mano, si muevo el cursor, lo veis, ¿verdad? Veis aquí una mano que me funciona como cursor, ¿no? Creo que sí. Vale. Con respecto a un punto o bien con respecto a un eje de simetría, ¿vale? Em, esto Esto de las traslaciones, rotaciones y simetrías es algo como bastante habitual. De hecho, yo no sé si ¿sabéis qué juego de ordenador trabajaba traslaciones y rotaciones? Que seguramente todos hemos jugado, ¿vale? ¿Conocéis el Tetris?
¿Conocéis este juego de ordenador que se llama Tetris? Que era de unas figuras que había que ir moviendo y rotando. Vale, pues en este juego de ordenador, ¿vale? Lo que tenemos es un clásico total. Y lo que tenemos son traslaciones y rotaciones, ¿vale? Lo que hacemos son traslaciones y rotaciones de las figuras. ¿De acuerdo? Entonces, incluso fijaos, este juego de ordenador, que es todo un clásico, ¿vale? Nos sirve para explicar isometrías. ¿Vale? Porque yo ahí lo único que hago es trasladar y rotar figuras, ¿vale? Con las simetrías, ¿vale? Es algo un poquito más particular, ¿vale? Porque, por ejemplo, las simetrías axiales, ¿vale? También se llaman simetrías especulares, ¿eh? Porque es como si viéramos el reflejo de la figura en un espejo. Por ejemplo, si os miráis vuestras manos, si ponéis una mano y ponéis la otra mano enfrente, ¿vale? Las manos están en una simetría axial, ¿vale? Porque es como el reflejo de una con respecto a otra, ¿vale? Es como si miráramos vuestras manos, las manos en un espejo, ¿de acuerdo? Yo no puedo, a ver, yo mediante giros, a ver, mi mano derecha, yo no la puedo transformar en mi mano izquierda, ¿vale? Mediante giros, mediante traslaciones y rotaciones. No puedo pasar de mi mano derecha a mi mano izquierda sencillamente mediante traslaciones y rotaciones. Tengo que hacer una simetría en un espejo, ¿vale? Entonces, esto es algo pues un poquito más particular, pero a los chicos les suele gustar también esto de hablar de simetría. Entonces, yo también las isometrías pues las puedo combinar, ¿vale? Por ejemplo, en este caso tengo primero una traslación, luego una simetría especular, fijaos que esto es como un espejo, ¿eh? Y luego otra traslación, ¿vale? Esto sería una, que sí, podemos llamar una combinación de isometrías, ¿eh? O puedo tener, ¿vale? Primero una traslación, ¿vale? Trasladamos, rotamos y luego una simetría. Yo las puedo ir combinando una con otra, ¿vale? No sé si os acordáis, ¿vale? O si habéis llegado a estudiar que todas las isometrías, ¿vale? Tanto traslaciones, rotaciones como simetrías, se pueden representar mediante matrices. Y entonces, todas estas transformaciones, las combinaciones de transformaciones son sencillamente, pues, álgebra matricial. Lo que voy es encadenando matrices, ¿vale? Esto, si se ve en secundaria, se ve muy, muy al final, ¿vale? Porque necesitamos álgebra matricial para esto, ¿de acuerdo? Em, es importante, ¿vale? Para todo esto de las simetrías y en general para todo el trabajo que nosotros estamos realizando, ¿vale? Tener muy claro, ¿vale? El- de dónde parto, ¿vale? ¿Cuál es mi punto de partida? ¿Eh? Entonces, para analizar bien mi punto de partida, quizás no sería una mala idea hacer una evaluación primigenia, ¿vale? Una evaluación inicial para entender los conocimientos que tienen mis estudiantes al respecto. Luego, atendiendo a estos conocimientos, planteo una clase que intente acometer, ¿vale? O que intenta acoger, pues, todos los conocimientos, todos los estudiantes que tenga, ¿vale? Desde los niveles más altos a los niveles más bajos, ¿vale? Para así poder desarrollar el sentido socioafectivo en las matemáticas, en el sentido de que no dejemos a nadie fuera, ¿vale? Del conocimiento matemático y podamos realizar una evaluación formativa del mismo, ¿de acuerdo? Volviendo un poquito atrás sobre los distintos tipos de representación que yo tengo de las isometrías, ¿vale? De las transformaciones isométricas, podría tener desde representaciones simbólicas, con ecuaciones y matrices, lo que yo decía antes, toda transformación isométrica se puede realizar mediante matrices, en el fondo es álgebra matricial, representaciones verbales, ¿vale? Representaciones numéricas, representaciones manipulativas o bien representaciones gráficas. Aquí tenéis un ejemplo de cada uno de ellos, ¿vale? ¿De acuerdo? Representación simbólica, aquí tenéis la matriz,
¿vale? Típico, ¿vale? Unas representaciones manipulativas. Luego vamos a ver un geoplano, pues nos vendría pues bastante bien para eso, ¿vale? Ya por último, insistir un poquito más, ¿vale? En que la enseñanza de la geometría tiene que abandonar un poco esa tendencia, pues bastante generalizada, creo yo, de enseñar geometría mediante ecuaciones, ¿vale? Mediante ecuaciones, mediante fórmulas, todo muy abstracto, ¿vale? Pero muy abstracto en el sentido de abstracto en el momento en el cual no tocaba quizá tanta esa abstracción, ¿vale? En cursos muy elevados de matemáticas, si estamos hablando de últimos cursos de secundaria, ¿vale? Ya cursos preuniversitarios, pues quizás sí, pero antes era como muy árida esta enseñanza de la geometría porque se resumía la geometría en un constante ir y venir de fórmulas sin ninguna conexión quizás con el mundo real. Y esto creo que es un error, ¿vale? Echando la vista por fuera de la ventana, ¿vale? Sencillamente mirando por la ventana, pues vemos mil ejemplos de geometría. Por ejemplo, cómo las abejas construyen sus celdas, ¿eh? Así en hexágonos, ¿de acuerdo? Esto es todo un ejemplo de geometría. De hecho, hay un teorema que se llama el teorema del panal, ¿vale? Que defiende que, teorema del panal, que nos viene a decir que la mejor forma de cubrir un plano mediante un polígono que tenga el menor área es hacerlo mediante hexágonos, ¿vale? O como las las arañas tejen sus telas de araña o en cualquier construcción arquitectónica que se cae. En casi cualquier construcción arquitectónica, pues podemos encontrar también un mogollón de ejemplos de geometría. Por ejemplo, en estas casas hipermodernas, pues tenemos aquí muchos ejemplos de geometría, o si no queremos tirar de ejemplos tan modernos, podemos irnos a ejemplos más clásicos como las pirámides, ¿vale? Que son un ejemplo vivo de cómo la geometría tiene una importancia y tuvo una importancia capital en el desarrollo de nuestra sociedad, ¿vale? Entonces, insistir una vez más, ¿vale? En utilizar ejemplos de la vida cotidiana, ¿vale? A la hora de intentar enseñar geometría y sacar un poco la geometría de las pizarras y de los encerados, porque ejemplos tenemos por dos, ¿vale? Vamos a esto con respecto a lo que nos quedaba del tema 3, ¿vale? De la clase de la sesión anterior. Vamos a volver ahora a lo que debemos hacer hoy, ¿vale? Que sería el tema relativo a la semana. Vamos. Esta sería la sesión de hoy. Ya hemos terminado con lo que nos quedó colgado de la sesión de ayer y esto ya es lo que nos corresponde a la sesión de hoy, ¿vale? Que sería la sesión de hoy. El problema que debemos pensar, ¿vale? O debemos tener claro, ¿vale? O debemos tener en mente sería este de cómo y podemos identificar las principales dificultades en el aprendizaje de la geometría plana, ¿vale? Esto es una constante que yo creo que todo docente de matemáticas tiene que tener siempre presente, es cómo o cuáles son las principales dificultades, ¿vale? Que tienen los estudiantes a la hora de acometer los contenidos que yo quiero transmitir. ¿Vale? Eso, ¿cómo soy capaz de detectarlo? ¿Vale? Y una vez que lo tengo detectado, ¿cómo soy capaz de afrontarlo? ¿Vale? ¿Cómo soy capaz de dar una respuesta a esta dificultad de aprendizaje? ¿Vale? Este sería un poco lo que me gustaría que pensarais, ¿eh? Y dejaros como pregunta para esta sesión. En sí, lo que nosotros vamos a hacer es terminar el tema este de geometría plana. Lo que vamos a hablar es de los errores y dificultades, ¿vale? Errores, dificultades y obstáculos que tienen los estudiantes a la hora de trabajar ángulos, polígonos, triángulos, isometrías, etcétera, ¿vale? En general la geometría plana. Y luego vamos a hablar un poquito, ¿vale? De los materiales y recursos que podemos utilizar para la enseñanza de la geometría plana, ¿vale? Por ejemplo, ángulos fijos, mosaicos, poliminos, etcétera. Aquí seguro que vosotros, porque muchos de vosotros tenéis mucha experiencia ya dando clase, seguro que tenéis incluso eh, algún material que aportar, ¿vale? Que os ha venido bien en clase, ¿de acuerdo? Esto no es, esta lista no es con ánimo exhaustivo, sino sencillamente por dejar una pincelada
de aquellos materiales que se pueden utilizar. Vamos a empezar. Vamos a hablar primero de los errores y dificultades en geometría plana. Vamos a empezar con los ángulos, ¿vale? Dificultades con los ángulos. ¿Vale? El ángulo constituye uno de los conceptos, por un lado, más sencillos, porque os recuerdo cómo lo hemos construido, ¿eh? Hemos partido punto, recta, plano, y lo siguiente, antes de meter el concepto de polígono, hemos hablado de ángulos, ¿vale? Pero aunque sea uno de los conceptos más elementales, sigue siendo uno de los conceptos más complejos de geometría elemental, ¿vale? Porque una vez que tengo el ángulo, ya tengo otras nociones añadidas como son el concepto de rotación, apertura y medida, ¿vale? Algunas de las dificultades que los estudiantes se encuentran a la hora de trabajar con los ángulos serían los siguientes. Por un lado, la confusión entre el ángulo geométrico y la superficie comprendida entre sus lados, ¿vale? Dificultad para reconocer también los ángulos adyacentes y el ángulo complejo y el reflejo, ¿vale? Es decir, por ejemplo, yo tengo aquí un ángulo, ¿vale? Lo llamo alfa, ¿vale? Este de aquí, ¿vale? Que sería 180 menos alfa, ¿vale? Que sería el ángulo adyacente, ¿vale? Más, tienen también una tendencia a medir los ángulos de forma pues puramente visual, ¿vale? Sin establecer una relación con la rotación, ¿vale? Y también tienen tendencia o tienen errores al sumar o comparar ángulos porque no entienden que se pueden sumar, ¿vale? Y son propiedades, bueno, que es una magnitud que se puede sumar sin problema, ¿vale? Para, se asume, ¿vale? Que todas estas dificultades vienen, o gran parte de estas dificultades vienen de que el concepto de ángulo, ¿vale? O la noción de ángulo que nosotros introducimos en clase, parte de una base excesivamente teórica, ¿vale? Y no damos peso a la parte visual tan importante en estos estadios de enseñanza de la geometría, ¿vale? Estamos introduciendo el concepto de ángulo y todavía no tenemos desarrollada totalmente la capacidad de abstracción y ni mucho menos tenemos todavía las matemáticas necesarias para poder afrontar la geometría de una forma abstracta. Entonces, si no damos suficiente peso a la visualización, ¿vale? Pues entonces nos quedan lagunas a la hora de interiorizar estos conceptos, ¿vale? Que producen pues estas dificultades que hemos descrito anteriormente. Así, para suplir, ¿vale? Este desarrollo insuficiente que parece que hay en la visualización, se recomiendan las siguientes orientaciones didácticas, ¿vale? Por ejemplo, introducir el ángulo de la experiencia corporal, ¿vale? Rotaciones del brazo, puertas que giran, brújulas, etcétera, antes de formalizar la medida. Esto creo que lo hablamos el otro día en clase, por ejemplo, toda esta idea de tener la puerta, ¿vale? Y según vaya abriendo más o menos la puerta, pues tener aquí dibujado, ¿vale? Distintos tipos de ángulos, ¿vale? Eso es una buena idea porque nos da una idea muy visual, ¿vale? De lo que es un ángulo y cómo, pues, por ejemplo, yo puedo ir sumando ángulos, ¿vale? También, hoy en día, y si disponéis de los recursos necesarios, pues podemos utilizar programas de geometría, ¿vale? Que nos permiten la visualización y más que la visualización, también es importante que nos permiten la manipulación. Pues yo puedo coger un ángulo, puedo abrirlo, puedo cerrarlo, puedo rotar lo que sería el ángulo, puedo sumar ángulos de una forma como muy manipulativa. Entonces eso me ayuda, ¿vale? A la visualización del concepto, ¿vale? Porque yo puedo jugar con el ángulo en sí, ¿no? Más cosas que podemos hacer. Bueno, pues diseñar actividades donde se construyan y clasifiquen ángulos, ¿vale? Promover la discusión del lenguaje, distinguiendo abertura, región y medida, ¿vale? O utilizar representaciones múltiples como dibujo, movimiento, medida numérica, expresión algebraica, etcétera. ¿Por qué esto? Porque muchas veces cuando trabajamos con objetos matemáticos, ¿vale? Como hemos visto antes con las isometrías, ¿vale? Nosotros tenemos distintas representaciones accesibles, ¿vale? Por ejemplo, en isometría hemos dicho que yo lo puedo representar de forma como matriz o lo puedo representar de forma verbal, ¿vale?
o mediante un dibujo de forma gráfica. Muchas veces el mismo concepto matemático, ¿vale? Podemos llegar a él desde distintos tipos de representación. ¿Vale? Si nos ceñimos solo a una representación específica, ¿vale? Y dejamos fuera todos los demás, esto puede inducir a confusión cuando de repente nos aparezcan otras representaciones que no hemos tratado en clase, ¿vale? O puede ser que el estudiante se confunda, ¿vale? Y no asuma que distintas representaciones pueden ser propias del mismo concepto, ¿vale? Es por esto que es útil trabajar actividades donde se involucren a distintas representaciones del mismo concepto matemático para que el estudiante sea capaz de interpretar y asumir, ¿vale? Em, ¿cómo decirlo? Este conjunto de formas de referirse al mismo concepto matemático, ¿vale? Muchas veces, y yo, esto lo digo yo por mi propia experiencia, ¿vale? De dar clases de matemáticas, muchas veces muchos de los problemas surgen de no tener claro, ¿vale? Las definiciones y que y un poco la nomenclatura, ¿vale? Este lenguaje matemático que muchas veces puede ser un poco oscuro para alguien que no, pues, o que no sabe mucha matemática o que es la primera vez que está afrontando esto de la matemática. Es por esto. A mí me gusta ser bastante ordenado, ¿vale? Mantener un orden muy claro a la hora de dar mates, ¿vale? A la hora de dar mates. Esto con respecto a los ángulos, con respecto a los polígonos, ¿vale? ¿Qué dificultades nos podemos encontrar? Vale, pues lo primero de todo tenemos que asumir que cuando yo introduzco el concepto de polígono en clase, es posible, ¿vale? Que eh, los estudiantes ya tengan una noción parcial, ¿vale? Parcial pero fragmentaria del concepto de polígono. Quiero decir, a lo mejor saben que un cuadrado es un polígono, ¿vale? Pero no sabe que un cuadrado es sencillamente un ejemplo de polígono. Quiero decir que hay muchos más polígonos aparte del cuadrado. Es decir, tienen una noción intuitiva, ¿vale? No quiero decir que incorrecta, pero sí es muy parcial del concepto más general, que es el concepto de polígono. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que entender que muchas veces partimos de esa situación, ¿vale? De esa, podemos decir, noción primaria, ¿vale? Del concepto, ¿vale? Muchas veces basada en asociaciones, ¿vale? Por supuesto, no en propiedades matemáticas generales. Y lo que nosotros estamos haciendo ahora es pulir, ¿vale? Refinar, si queréis, esa intuición primaria para dotarla de propiedades matemáticas. ¿Eh? Entonces, las principales dificultades identificadas serían no diferenciar entre figura cerrada y figura abierta, ni entre curva y poligonal. ¿Vale? Una línea poligonal, esto no viene en los apuntes, ¿vale? Aquí en la presentación sería una concatenación, una línea poligonal, sería una concatenación de segmentos que no limita una región del plano, ¿vale? No limita una región del plano, ¿de acuerdo? Entonces sería una línea poligonal, una curva, ya sabemos lo que es, ¿no? Si yo dibujara bien, entonces es una curva, ¿vale? Entonces, muchas veces no distinguen entre línea poligonal y polígono, entre curva y poligonal, ¿vale? Entonces tienen ahí como una duda entre uno y otro, ¿vale? Otro de las dificultades que suelen tener los estudiantes es no entender, ¿vale? Que los polígonos pueden que no sean regulares o convexos. Esto tiene que ver con lo que yo he explicado un poco del teorema de Wiener, en el sentido de que los estudiantes muchas veces piensan que todos los triángulos son equiláteros, ¿vale? Los estudiantes e incluso mucha gente que ya tienen una cierta capacidad matemática, pues asume que todos los triángulos son equiláteros o que todos los polígonos tienen que ser regulares. Por ejemplo, que todos los pentágonos son pentágonos regulares. Y no asumen que esto, por ejemplo, que yo estoy dibujando, esto es un polígono, porque responde a la
definición de polígonos. ¿De acuerdo? Esto supone, ¿vale? Insistir mucho en el concepto básico, es decir, en lo que significa ser un polígono y a partir de ahí sacar las distintas subfamilias. Pero para mí es muy importante que el concepto primigenio, ¿vale? El concepto del cual nosotros partimos, la primera definición, que sería qué es ser un polígono, eso nos quede bien claro, ¿vale? Y a partir de ahí, pues hagamos ejemplo y luego ya saquemos las subfamilias para evitar, pues, esta tendencia, ¿vale? A que todo tiene que ser regular, todo tiene que ser precioso, todo tiene que estar bien orientado con respecto a los cuerpos. Más cosas. No reconocer relaciones jerárquicas. Por ejemplo, un cuadrado es un rectángulo, ¿vale? Pero no todo rectángulo es un cuadrado, que podría ser. Y también dificultad para comprender la definición formal. Y esto es lo que yo comentaba antes. Tenemos que hacer mucho énfasis en la definición formal, porque esta es la base de... ¿Qué es un polígono? Como definimos en la clase anterior, una concatenación de segmentos que limita una región del plano. Si tenemos una concatenación de segmentos que limita la región del plano, cumple la definición y por tanto es un polígono y ya no tengo que pensar más. Y muchas veces, por lo menos esa es mi sensación, ¿vale? Los estudiantes tienden a, como a pensar demasiado, ¿vale? A darle demasiadas vueltas por una falta de comprensión de lo que sería la definición formal. Yo solo tengo que ver si lo que tengo delante cumple o no cumple con la definición, olvidándome de otros atributos, que si es regular, que si es convexo, que si es más grande, que si es más pequeño, que si está bien orientado. ¿No? Entonces, es por eso que para mí es tan importante, ¿vale? Esta incidencia una y otra vez, quizás un poco machacona, en lo que tienen que ser las definiciones formales. ¿Cómo? Bueno, ¿y esto cómo lo comemos? Como se suele decir. Bueno, pues las orientaciones didácticas serían, ¿vale? Introducir la noción de polígono a partir de la construcción física de figuras, ¿vale? Con varillas o segmentos articulados. Por ejemplo, vosotros en clase, otra vez que da esta asignatura, me comentabais que con, a ver, ¿cómo lo llamáis vosotros a, cuando tenéis una bebida y tenéis aquí algo para beber, ¿esto cómo lo llamáis vosotros? ¿Pitillos? Aquí en España se llaman pajitas. ¿Sabéis a qué me refiero? Este tubo hueco, pitillos, ¿no? Aquí en España son pajitas, o al menos yo lo conozco como pajitas, ¿vale? Esta construcción de polígonos que se hace mediante pitillos y hilo elástico entre medios, ¿sabéis a cuál me refiero? ¿Vale? Que vas cortando los pitillos y tienes aquí como con un hilo elástico, ¿vale? Esto nos puede servir para la construcción, pues, de distintos polígonos, ¿vale? Y así introducimos esta noción, esta primera noción, ¿vale? También usar actividades de clasificación abierta, por supuesto, utilizar polígonos no prototípicos, ¿vale? Es decir, no me pongáis siempre, o no utilicéis siempre el mismo polígono de la misma forma, ¿vale? Con la misma estructura y demás, porque no, porque entonces estamos utilizando polígonos prototípicos, ¿vale? Y estamos de una u otra forma em, forzando, no quiero decir forzando, pero sí estimulando al estudiante para que tenga una visión equivocada de lo que es ser un polígono. Es como si siempre que vamos a hablar de triángulos pintábamos el mismo triángulo, ¿vale? Entonces estamos como induciendo, ¿vale? A la equivocación. Entonces es importante la utilización de polígonos no prototípicos, por ejemplo, polígonos que no sean convexos, ¿vale? Esto es un polígono cóncavo en este caso, ¿ok? ¿Cumple la definición de polígono? Sí, por tanto es un polígono, ¿vale? Es un polígono no prototípico. Otro punto que para mí es importante, el uso de un lenguaje geométrico preciso. Uso del lenguaje geométrico, en el caso de polígonos, vértice, lado, diagonal, ¿vale? Convexo, cóncavo, ¿de acuerdo? Línea poligonal, segmento, recta, semirrecta, ¿vale? De una forma precisa. Aquí jugamos con el punto negativo, ¿vale? Del lenguaje de la calle, ¿vale? Del lenguaje, si queréis, vulgar, ¿vale?
lenguajes que utilizamos habitualmente. ¿Por qué? Porque muchas veces no coinciden, ¿vale? El lenguaje matemático y el lenguaje vulgar, el lenguaje que utilizamos en nuestro día a día, pues no coinciden. Sin embargo, cuando hacemos matemáticas, cuando estamos en geometría, ¿vale? Como vamos a incidir mucho en las definiciones formales, tenemos que utilizar un lenguaje matemático preciso, ¿vale? Y tenemos que intentar ser lo más precisos posible, ¿de acuerdo? Porque esta precisión en el lenguaje luego nos facilita mucho las cosas y luego nos evita, pues, las equivocaciones, ¿vale? Que son tan habituales. Y por supuesto, el uso de herramientas digitales en la medida de nuestras posibilidades, ¿vale? Si tenemos acceso a herramientas digitales, pues herramientas digitales. Dentro de los polígonos, ¿vale? Deberíamos hablar también de las dificultades a la hora de trabajar con triángulos, ¿eh? Son los polígonos quizás más importantes y a los que se dedica una buena parte de el tiempo en la enseñanza de la geometría en secundaria. ¿Cuáles son estas dificultades que se han identificado? Lo primero, el reconocimiento de triángulos solamente en la posición típica, ¿vale? Es decir, para mí un triángulo es solo si está, digamos, bien orientado, ¿vale? ¿Qué significa bien orientado? Con una base horizontal, ¿vale? Y un triángulo así bonito, un triángulo, digamos, un equilátero, regular y demás. Para mí, esto no es un triángulo, porque no está bien orientado. ¿Esto por qué sucede? Pues sucede primero por no insistir suficientemente en la definición formal de triángulo. Un triángulo es toda aquella figura que esté compuesta por tres segmentos y que limite una región del plano, y eso es lo único que define ser triángulo. Segundo, por el uso excesivo, ¿vale? Y continuo de figuras prototípicas, es decir, figuras bien orientadas, ¿vale? Con su base, equiláteros y demás, y no someter, si queréis, a los estudiantes a un amplio espectro de ejemplos de triángulos para que ellos solos puedan ir asimilando lo que significa ser triángulo, ¿vale? Esto es Esto para mí también es uno de estos aspectos súper fundamentales, ¿vale? Que se debería tener muy en cuenta. Muchas veces yo tengo la sensación, y aquí me voy a permitir un poco un comentario personal, que este uso excesivo de figuras prototípicas, ¿vale? A la hora de enseñar matemáticas, geometría y matemáticas en general, ¿vale? Cuando siempre recurrimos a los mismos ejemplos, viene un poco motivado por la falta de formación del profesorado. En el sentido de que salirse del ejemplo manido, ¿sabes? Salirse del ejemplo habitual implica, ¿vale? Pues tener un cierto conocimiento sobre las matemáticas. Y muchas veces los docentes que dan matemáticas pues van un poco justos en según qué cosa, ¿vale? Entonces, pues repiten o bien el ejemplo manido o prototípico que viene en el libro de texto o el ejemplo que siempre se ha dicho, ¿vale? Con lo cual, parece que estos errores como que se van propagando, o al menos esta es mi percepción, ¿vale? A lo largo de generaciones. Pues cierro el capítulo personal. Más dificultades que no podemos encontrar. Pues podemos tener confusiones entre clasificaciones, ¿vale? Confundir isósceles, equilátero y escaleno por acutángulo, obtusángulo y recto. Dificultad para relacionar propiedades. Dificultad a la hora de establecer los criterios de congruencia, por ejemplo, no entender cuando dos triángulos son semejantes, ¿vale? Y una carencia de razonamiento deductivo en el sentido de que somos capaces de entender quizás una propiedad de los triángulos, ¿vale? Por ejemplo, que la suma de los ángulos interiores tiene que ser 180 grados, la entendemos, ¿vale? Nos la sabemos, pero no somos capaces de deducirla. ¿Vale? Y no somos capaces de deducirla, pues muchas veces pues porque nos faltan un poco de matemática, ¿eh? A la hora de poder deducir pues esta propiedad, ¿vale? Quizás también por la tendencia a la memorización, ¿vale? A la memorización excesiva en clase de matemáticas y no al razonamiento, ¿vale? Muchas veces eh, solemos aprender matemáticas de memoria, aprendiendo recetas, ¿vale? Y obviamos el razonamiento, ¿vale? Y tengo la sensación de que primamos demasiado el contenido y no el razonamiento de este. Quizás
No sé, quizás habría que primar un poco más, ¿vale? El razonar, el tener un control sobre lo que estoy haciendo, con lo entenderlo bien, ¿vale? Y a partir de ahí construir. ¿Cómo, cómo puedo afrontar estas dificultades? Pues bueno, por un lado, mediante la exploración empírica de la argumentación verbal, que esto lo podemos resumir en el uso del material manipulado. ¿Vale? No hace falta que sea un material manipulativo súper complejo, lo podemos hacer en clase, es decir, mediante tiras de cartulina o mediante un trozo de cartón, ¿vale? Mediante una escuadra y un cartabón, yo puedo hacer un set de triángulos, ¿vale? Para que los estudiantes manipulen, ¿vale? Para que asimilen, para que giren la figura, para que se den cuenta que ser triángulo, por ejemplo, si yo tengo un material que puedo manipular, ¿vale? Es independiente de la orientación, ¿vale? Porque si yo tengo un triángulo en mis manos y giro el triángulo sigue siendo un triángulo. Sin necesidad de que esté bien orientado. Esto, insisto, que os puede sonar un poco absurdo, ¿vale? Quizá un poco baladí cuando os lo cuento. Esto, esto influye mucho, ¿eh? Y hay muchas veces que asumimos que la orientación de una figura juega un papel determinante a la hora de clasificar qué figura es, cuando es algo que sabemos pues que no es así, ¿no? La orientación no tiene un papel a la hora de representar la figura. Si tenemos la posibilidad, pues evidentemente el uso de software informático, ¿vale? Esto tiene la ventaja que comentábamos antes, que nos permite la manipulación, ¿vale? Nos permite jugar, coger, estirar, encoger, rotar, ¿vale? Esa sería una ventaja didáctica evidente. La segunda ventaja es que a los chicos todo lo que sea relacionado con software y digital, pues les encanta, ¿vale? Entonces ahí tenemos algo ganado. Intentando transmitir los contenidos que queremos transmitir, pero mediante un elemento que a ellos ya les gusta por sí. Entonces ahí ya tenemos algo muy ganado, ¿vale? Incluir actividades y clasificación múltiple y, como he comentado otras veces, introducir estos conceptos en contextos reales, artísticos, arquitectónicos, ¿vale? Em, Deportivos, incluso, si queréis, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, en fútbol se habla mucho de triangulación, ¿eh? Entonces, eso lo podemos introducir, ¿eh? Seguimos adelante. Hemos visto los triángulos. Vamos a ver ahora también un poco cuáles son las dificultades con el concepto de semejanza, ¿vale? La semejanza y en sí el tema de tales, ¿vale? Pues constituyen como un punto crítico en el tránsito entre el pensamiento más visual, ¿vale? Entre la visualización y el razonamiento proporcional. ¿Por qué? Porque aquí hemos dado como un paso más, ¿vale? Hemos avanzado y estamos estableciendo una relación entre dos figuras que a lo mejor no tienen el mismo tamaño, ¿eh? Porque ahí hay una razón de proporcionalidad entre ellos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí estoy como complicando un poco la. Las dificultades identificadas, ¿cuáles serían? Pues por un lado, dificultad para identificar triángulos semejantes, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo un triángulo, voy a intentar pintar un triángulo, ¿vale? Así que soy capaz de pintar un triángulo. No, un triángulo, por ejemplo, esta figura y esta figura, ¿vale? Pues son semejantes, ¿vale? Porque esta figura de aquí vamos a poner como dos veces esta, ¿de acuerdo? Pero fijaos que la semejanza de figura, ¿vale? Implica que yo establezca la semejanza de figura, implica que yo no me estoy fijando, por ejemplo, en la orientación de la figura, ¿vale? Estoy haciendo con un cuadrado porque me es más fácil que dibujar un triángulo, ¿vale? Pero con el triángulo funciona igual. Es decir, que tengo que coordinar magnitud, posición, orientación en este caso, ¿vale? Para establecer que son semejantes. Hmm.
¿vale? Esto complica un poco las cosas. Más dificultades que podemos encontrar. Errores a la hora de establecer correspondencia entre vértices, confusión entre semejanza y congruencia, ¿vale? Y una aplicación mecánica del teorema de Tales sin la comprensión del principio de proporcionalidad, ¿vale? En triángulos semejantes. ¿Cómo, cómo vemos esto? Es decir, ¿cómo... Un momento que miro una cosa. ¿Cómo afrontamos esto? Pues lo primero de todo, algo que es general y que hemos mencionado más veces, ¿vale? Pues empezar con situaciones de la vida real, ¿vale? Por ejemplo, proyecciones, escalas, mapas, ¿vale? Que son muy útiles. Utilizar también representaciones dinámicas, ¿vale? Trabajar la correspondencia vértice a vértice, introducir el teorema de Tales como propiedad derivada de la semejanza, que es algo que nosotros hemos hecho, y promover una justificación visual, es decir, insistir en la visualización, ¿vale? Más allá del puro cálculo numérico. Ya por último, ¿vale? Tendríamos las dificultades con las traslaciones, giros y simetría de lo que se llaman las isometrías que hemos visto justo al principio de la clase, ¿vale? ¿Cuáles son las principales dificultades identificadas? Por un lado, dificultad para reconocer elementos invariantes, ¿vale? Segundo, considerar que estas transformaciones deforman las figuras y sin embargo estamos trabajando con isometrías, ¿vale? Dificultad para diferenciar los distintos tipos de simetría. Os recuerdo que eran simetrías centrales, central y simetría axial, ¿vale? Identificar el eje de simetría de dos figuras cuando el eje no es horizontal ni vertical. Dificultad para identificar ángulos y centros de giro. Confundir sentidos de giro, ¿vale? Y no entender bien que yo distintas isometrías, pues las puedo combinar, ¿vale? Puedo hacer combinaciones de estas isometrías. Vamos a verlo aquí con un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, fijaos voy a poner esto un poquito más grande para que lo veamos bien, ¿vale? Así. En este ejemplo de aquí arriba, ¿vale? A mí me da el vector de traslación, que sería este de aquí, ¿vale? Entonces, una de las dificultades que solemos tener a la hora de las traslaciones, esto sería una traslación, es no aplicar bien, ¿vale? El vector de traslación. Porque fijaos que el vector de traslación yo lo estoy aplicando entre este punto de la figura y este punto de la figura, y eso está mal, ¿vale? Yo tendría que aplicar el vector de traslación, que sería este, entre este punto de la figura y este punto de la figura. ¿Me explico? ¿Cuál es la dificultad que tienen los estudiantes? ¿Me entendéis? ¿Me explico bien? Sobre por qué esto es un error. El dibujo este es un error tal y como está. ¿Entendéis? Bueno, sí. Mira, un momento que mire una cosa. Vale, seguimos. ¿Cuál sería otro problema que suelen tener los estudiantes? Pues bueno, pues no respetar las distancias al eje de giro, ¿vale? No, al eje de simetría, perdón, ¿vale? Por ejemplo, muchas veces si le pido al estudiante que me haga el simétrico de esta figura con respecto a este eje de aquí, ¿vale? Me va a representar esta figura de forma errónea, ¿vale? No respetando esta distancia,
¿vale? Por ejemplo, de aquí a aquí, y es mucho más pequeño que de aquí a aquí, con lo cual, esto sería un error. La figura correcta sería esta, ¿de acuerdo? Más asuntos. Con respecto también a las simetrías axiales, sería dibujar el simétrico sin perpendicularidad con respecto al eje. Si le pido al estudiante que me haga el simétrico de esta figura con respecto a este eje, pues a lo mejor me lo pinta aquí abajo, ¿vale? No respetando la perpendicularidad de la figura. Eso sería otro error, ¿vale? Otro más sería relacionar pares de figuras que no son simétricas mediante ejes de simetría. Esta figura y esta figura no son simétricas. Este eje de simetría, ¿vale? No me transforma esta figura en esta figura. Y lo mismo pasa aquí, ¿eh? Esta figura y esta figura no son simétricas. De hecho, es una combinación de una traslación y una simetría, ¿vale? Respecto a esto. Entonces, no acaban de entender bien, ¿vale? Aquí, no acaban de entender, ¿vale? Este concepto de simetría, ¿perdón? Este concepto de simetría. ¿De acuerdo? Para trabajar este concepto de simetría, ¿vale? Y nos puede servir como orientación didáctica, está también, o podemos utilizar el tema de, me voy a adelantar un poquito al tema de los materiales, ¿vale? Sería, no sé si lo habéis hecho alguna vez, el coger una cara de una persona, ¿vale? Cogemos un rostro de una persona, lo dividimos por la mitad y hacemos el simétrico del rostro, ¿vale? Vamos cambiando el simétrico. ¿Sí? Es decir, es como con un programa de fotografía, cortamos y hacemos el simétrico. Nuestros rostros no son simétricos totalmente, de hecho, nuestro cuerpo tampoco es totalmente simétrico, ¿vale? Pero la simetría, ¿vale? Tiene una importancia capital o es bastante importante en la naturaleza, ¿vale? Y tuvo mucha importancia a la hora de evolucionar, ¿vale? Hay muchas historias respecto a esto de la simetría y el desarrollo. Más ejemplos que podemos utilizar, ¿vale? Más ejemplos, más dificultades, ¿vale? El desplazamiento horizontal o vertical de la figura, aunque el eje de simetría esté inclinado, ¿vale? Fijaos, de esta figura de aquí, ahora que mi eje de simetría es este, ¿vale? Lo hacen así, lo suelen hacer de forma totalmente horizontal, cuando ahora tengo que trabajar con respecto al eje de simetría en esta dirección, ¿vale? Y con respecto al giro, ¿vale? Pues sería realizar el giro de una figura sin tomar como referencia el centro de giro. En este caso yo tengo aquí mi centro de giro, ¿vale? El eje me pasa por el centro de giro y entonces a la hora de hacer el giro de esta figura de aquí, ¿vale? Pues no tomo como referencia el eje, sino que hago como algo extraño, ¿vale? Es como giro sin tener como referencia pues este centro de giro definido, ¿de acuerdo? Esto con respecto a las orientaciones didácticas, ¿vale? Perdón, a las dificultades que nos podemos encontrar. Con respecto a las orientaciones didácticas, ¿cómo podemos trabajar esto? Pues sería, por un lado, introducir transformaciones mediante acciones corporales, materiales manipulativos, figuras recortadas, girar piezas, usar espejos para simetría, etcétera, ¿vale? Es decir, todo que sea muy manipulativo, muy visual. ¿Vale? Dame un momento que, a ver si encuentro yo esto que os decía de la simetría del rostro. ¿Vale? Esto con inteligencia artificial, es que no. Ah, mira aquí. Por ejemplo, fijaos aquí. Esto se puede hacer, es bastante curioso. Lo voy a dar aquí. Fijaos, este es Leonardo DiCaprio, ¿vale? Y entonces este es su rostro original. Y esto es algo que a los chicos les suele gustar y es bastante curioso. Y lo que han hecho ha sido cortar el rostro en dos, así, ¿vale? Vamos a poner así, ¿vale? Han cortado el rostro en dos y han
puesto la parte izquierda, han hecho una simetría y la han puesto así, ¿vale? Y la parte derecha la han hecho una simetría y la han puesto, ¿vale? Entonces tengo izquierdo y derecho, y como veis, ¿vale? Se generan rostros totalmente distintos, ¿vale? Lo que hemos hecho ha sido una simetría de esta parte de la cara con respecto al eje para construir esta y una simetría de esta parte de la cara con respecto al eje para construir pues esta otra, ¿vale? De hecho, si os fijáis ya aquí en el rostro, y esto podemos hacerlo también con los rostros de nuestros estudiantes, con nuestro propio rostro, si os fijáis, el rostro no es totalmente simétrico, de hecho se nota, por ejemplo, aquí en la ceja, que esta ceja está más levantada que esta, ¿vale? O en la expresión del ojo y demás. Nuestro rostro en sí, como decía antes, esto de la simetría tiene bastante curiosidad, ¿vale? Por ejemplo, se supone, ¿vale? Que los rostros más simétricos, ¿vale? Nos resultan más atractivos. Cuanto más simétrico sea un rostro, pues más atractivo nos resulta. Y esto parece, al menos yo leí una vez que esto estaba motivado porque evolutivamente asociábamos rostros más simétricos con un mejor sistema inmunitario. Entonces, claro, pensando en nuestra descendencia, ¿vale? Pues ese sistema inmunitario, ese mejor sistema inmunitario, ¿vale? Pues nos será más interesante a la hora de, pues, de tener descendencia desde un punto de vista totalmente, bueno, pues animal, ¿vale? Sin entrar en cultura y demás. Entonces parece que de forma primitiva, ¿vale? De forma reptiliana, nuestro cerebro más reptiliano, pues les parecen más atractivos rostros cuanto más simétricos mejor, ¿vale? Y es por esto. Entonces, este tipo de cosas pues, nos pueden ayudar a introducir este concepto de simetría. Dejando aparte esto, ¿vale? ¿Qué más cosas podemos utilizar? Pues software dinámico, como siempre, ¿vale? Software, ¿vale? Todo lo que sea digital, ya lo hemos comentado antes, a los estudiantes pues les encanta, ¿vale? Más asuntos, más historias que podemos utilizar. Como comentábamos antes, ¿veis? Es que aquí se repite mucho, ¿vale? El uso. El uso de ejemplos de la vida cotidiana, por ejemplo, lo que yo lo he comentado antes, ¿vale? Con respecto a las isometrías, ¿vale? O al arte, ¿vale? Ejemplos de arte, ¿vale? En el arte hay un montón de ejemplos de isometrías también, ¿vale? De traslaciones, de giros, ¿vale? En el mundo cotidiano. También, descripción verbal, ¿vale? Que los alumnos, por ejemplo, expliquen el proceso, ¿vale? O evaluar con tareas de predicción, ¿vale? ¿Qué ocurre si aplico esta transformación? Pues, etcétera. Todo esto nos puede servir, ¿vale? Para entender mejor todos estos conceptos de simetría. ¿De acuerdo? Una cuestión, ¿vale? Con respecto a esto de las simetrías, ¿vale? También hay ejemplos, por daros una pincelada más de otro ejemplo que podéis utilizar dentro de la naturaleza. ¿Vale? Dejadme que yo busque un- una imagen. Por ejemplo, en partículas, perdón, en partículas, en moléculas, ¿vale? Esto se suele ver, ¿vale? Y se suele hablar de lo que son isómeros. ¿Os suena esto de isómeros? ¿Lo habéis visto alguna vez? De isómeros, como simetría en moléculas. Os voy a poner aquí. Fijaos, voy a borrar todo esto. Esto es la glucosa, ¿vale? Entonces, la glucosa pues tiene unos determinados átomos, ¿vale? Hidrógenos, sus carbonos, sus oxígenos, su doble enlace y demás, ¿vale? Pero la estructura tridimensional de la glucosa puede ser de glucosa y si vemos esta molécula reflejada en un espejo, ¿vale? Hacemos una simetría axial de la molécula, es decir, hacemos una simetría respecto a un eje que pasa por aquí, ¿vale? Tenemos la L-glucosa. ¿Vale? Es decir, es una molécula que tiene los mismos átomos, la misma composición, pero sin embargo su estructura, ¿vale? Es distinta. Su estructura, su conformación es distinta. A esta molécula se la suelen llamar, ¿vale? Pues el nombre exacto es isómeros. Estos moléculas se llaman isómeros. Son moléculas que tienen la misma estructura, perdón, el mismo
el mismo número de componentes, ¿vale? Los mismos componentes, pero sin embargo tienen una estructura tridimensional distinta, ¿vale? Pues son una el reflejo de la otra en un espejo, ¿vale? ¿Habéis escuchado hablar alguna vez de la talidomida? ¿Os suena esto de la talidomida como fármaco? ¿Os suena? Bueno, os lo cuento. Bueno, la talidomida fue un fármaco que se utilizó, ¿vale? O se utilizaba para prevenir los vómitos de embarazada, de las embarazadas, ¿vale? En los primeros estadios del embarazo, ¿de acuerdo? Pero con la talidomida hubo un problema de simetría axial. Y es que tenía una conformación tridimensional, ¿vale? Pero si reflejábamos esa molécula en un espejo, ¿vale? Teníamos los mismos componentes, pero el efecto que tenía en el cuerpo humano es totalmente distinto. Es decir, uno de los reflejos prevenía los vómitos, ¿vale? Estos mareos, vómitos propios del embarazo en los primeros estadios. El reflejo en el espejo provocaba grave daño fetal, ¿vale? Y fue un escándalo, creo que fue en los años 70, años 80, aquí en España hubo algún caso relacionado con la talidomida, ¿vale? Porque, claro, eran la misma composición, pero uno un reflejo del otro, ¿vale? Y ya os digo que uno de los reflejos sí funcionaba para prevenir esto de los vómitos, ¿vale? Pero el otro provocaba grave daño fetal, porque no se distinguió entre isómeros. Todo esto, ya os digo, de las simetrías axiales, las simetrías especulares que también se llaman en la naturaleza, pues tienen muchísima aplicación, ¿vale? Porque aunque tenga la misma composición, uno de las moléculas puede funcionar de una forma y la otra de otra forma totalmente distinta, como en el caso de la talidomida. Entonces, todos estos ejemplos, ¿vale? Para cursos un poquito más avanzados de bachillerato, pues los podéis utilizar. ¿De acuerdo? Bueno, ya por último, ¿qué tipo de materiales pues puedo utilizar yo a la hora de afrontar esto de la geometría plana, ¿vale? Y de todo el tema de las isometrías, semejanzas y demás. Pues bueno, pues hay distintos, ¿vale? Con ánimo, no con el ánimo de ser exhaustivos, y vamos a presentar pues algunos de estos materiales. Por ejemplo, uno de ellos es el geoplano, ¿vale? Que el geoplano pues es bueno, ¿sabéis lo que es un geoplano, no? Como una tabla de madera con unos pinchitos, ¿vale? Donde mediante gomas elásticas, pues puedo ir haciendo, pues, distintas figuras, ¿vale? Yo tengo aquí un geoplano en casa, ¿vale? Y no sé si se ve, está bien grande, a ver, este sería, pues, un geoplano, ¿vale? Pues no tengo otra cosa. Aquí. ¿Vale? Donde tengo, ¿veis? Tiene aquí hay como unos clavitos, ¿vale? Y luego mediante gomas elásticas, pues gomas elásticas de distintos colores, pues podéis ir haciendo pues distintas figuras, ¿vale? Esto es bastante fácil de construir y demás, y entonces pues queda algo como curioso, ¿no? Entonces, mediante estas figuras, pues puedo trabajar desde los polígonos, ¿vale? Las figuras planas. ¿De acuerdo? Puedo hacer distintos polígonos, como en este caso, ¿vale? O también puedo hacer simetrías, ¿vale? Y en este caso, por ejemplo, fijaos aquí, vamos a poner esto un poquito más grande, fijaos aquí, yo puedo definir mi eje de simetría, que sería en este caso, ¿vale? Y a partir de aquí, como el geoplano tiene esto como cuadriculado, ¿vale? Pues me permite, ¿vale? Tener una mejor referencia sobre cómo hacer el simétrico de esta figura. ¿Vale? Me permite hacer de una forma más sencilla, pues el simétrico, porque como lo tengo cuadriculado, ¿vale? Pues así, pues me ayuda también a no cometer esos errores que hemos discutido antes, ¿vale? De que no respeto perpendicular al eje de geometría, al eje de simetría, de que no mantengo la distancia
y demás. Entonces esto me es bastante útil, ¿vale? Para respetar estas distancias, ¿de acuerdo? También lo puedo hacer con respecto a una simetría que sería central respecto a un punto, ¿de acuerdo? Más cosas que podemos hacer. Con el geoplano, también, esto no lo hemos comentado, ¿vale? Pero ya que estamos aquí, lo comento, también podemos realizar construcción. Y mediante estas construcciones, ¿vale? Podemos empezar a introducir el concepto de que las áreas, ¿vale? Son magnitudes que se denominan extensivas. ¿Qué significa que una magnitud es extensiva? Que se puede sumar. ¿Vale? Las magnitudes extensivas se pueden sumar y las áreas se pueden sumar. Es decir, si yo tengo que calcular el área de esta figura plana o de esta figura plana, por ejemplo, de este cohete, pues yo puedo calcular el área de este trapecio, el área de este trapecio, el área de esto, el área de esto, y luego lo sumo, ¿vale? Entonces, mediante esta representación gráfica, ¿vale? Como lo estamos viendo físicamente, ¿vale? Como tenemos una modelización, pues podemos como asimilar mejor esta propiedad de las magnitudes, ¿vale? Esta propiedad de el área, ¿vale? Que ya os digo que es una magnitud de carácter extensivo porque se puede sumar. Las magnitudes extensivas se pueden sumar sin más. Como contraposición, y por daros toda la información, las magnitudes que son intensivas, pues no se pueden sumar así tan alegremente. Por ejemplo, si yo tengo agua a 20 grados y lo sumo con agua a 15 grados, el resultado es agua a, no lo sé. Depende de muchos factores, ¿vale? No sé cuál es el resultado así a bote pronto. ¿Por qué? Porque la temperatura es una magnitud que se llama, que se denomina, o que tiene por característica ser intensiva, ¿vale? Que no se pueden sumar. Sin embargo, áreas, volúmenes y todo lo que nosotros nos vamos a encontrar en geometría son magnitudes extensivas, que yo las puedo sumar. Esto no se le suele hacer no se le suele dar mucha importancia, pero a la hora de calcular áreas de figuras compuestas, pues sí resulta importante. ¿Qué más puedo yo utilizar para enseñar geometría? ¿Vale? Pues tendríamos también los ángulos fijos, ¿eh? O la combinación de ángulos fijos. Esto, o bien compro un set de ángulos fijos, ¿vale? O lo podemos hacer mediante un transportador de ángulos, pues de forma sencilla, ¿vale? Mediante estos ángulos fijos, ¿vale? Por ejemplo, de distintos ángulos, por ejemplo, esto, pues más o menos supongo que serán 45 grados, esto pues será alrededor de 15, esto tiene toda la pinta de ser poquito más, 60 diría yo, ¿vale? Mediante estos tipos de ángulos, pues puedo ordenarlo, pues puedo compararlo, puedo sumar y restar ángulos, lo cual nos sirve para poder afrontar esta dificultad que comentábamos al principio, ¿vale? Entonces, me sirve para manipular los ángulos. Aparte de todo esto, ¿vale? También me sirve para entender que los ángulos es una magnitud extensiva. ¿Qué significa extensivo? Lo que os comentaba antes, que se pueden sumar. Yo puedo sumar ángulos sin problema, ¿vale? Por ejemplo, en este caso de aquí, ¿vale? Yo puedo tener esta suma de los ángulos sin más, ¿vale? Para la manipulación de estos ángulos fijos y demás, pues también el tema de la puerta que comentábamos el otro día, ¿vale? Que os he comentado también antes en la clase, pues la verdad es que a mí este ejemplo que me gusta mucho, por eso siempre lo comento, ¿vale? Pues me parece como muy visual, ¿vale? También para poder trabajar el tema de los ángulos. Incidiendo con esto de la manipulación, ¿vale? Pues también podríamos utilizar mosaicos, ¿vale? Los mosaicos pues serían pues este conjunto de polígonos, ¿vale? Que pues habitualmente pues tenemos por casa, ¿vale? Que podemos utilizar, bueno, tenemos por casa si tenemos niños pequeños, ¿vale? Que siempre suelen tener un juego de mosaicos, ¿vale? En el cual pues pueden ir construyendo pues distintas figuras, descomposición de figuras, pueden generar pues icons nuevos, pueden trabajar las propiedades de los polígonos y también, ¿vale? Pueden
se pueden crear mediante este juego de mosaicos, ¿vale? Lo que se llaman cenefas. Pueden trabajar cenefas, que sería una sucesión, ¿vale? Ordenada de mosaicos, ¿vale? O de polígonos, si queréis. Y se puede, pues, trabajar también, bueno, un poco la seriación o las series, ¿vale? Seriación, ¿vale? Mediante esto. Importante a la hora de trabajar con este material manipulativo. A ver, yo cuando manipulo, ¿vale? Lo que hago es evitar estas representaciones prototípicas que tantos problemas nos dan a la hora de interiorizar bien los conceptos geométricos, ¿vale? Los conceptos formales que quiero transmitir. Entonces, a la hora de manipular, pues me estoy quitando esto del medio, ¿eh? Entonces, con esto podemos hacerlo. Dentro de la manipulación, viene y si no, dejarme, aprovechando esto de la manipulación, podemos utilizar también algo que seguramente todos hemos utilizado, que sería un tangrama. ¿Ve? Por ejemplo, déjame que vea una figura, que sería algo así. ¿Vale? Voy a borrar esto de aquí. ¿Sabes lo que es un tangrama? ¿No? Es un conjunto de... ¿Vale? ¿Sí? No, a ver, un poquito más pequeño. Yo, la otra va a desaparecer. Ay, ¿qué pasa? Ah, ah. Bueno, pues un tangrama sería sencillamente este conjunto de polígonos, ¿vale? Que tenemos dos triángulos, ¿de bueno, dos triángulos más grandes, dos triángulos más pequeñitos y un triángulo rectángulo, ¿vale? Un rombo y un cuadrado. Y mediante estas piezas, pues puede ir construyendo pues distintas piezas. Supongo que todos hemos jugado alguna vez con el tangrama, ¿vale? Yo esto lo recuerdo de cuando yo estudiaba EGB, es decir, cuando yo estaba tendría 11 12 años, una cosa así, ya utilizábamos este tipo de material, ¿vale? Esto es todo un clásico en el cual, pues bueno, se pueden utilizar distintas figuras, ¿vale? Se pueden ir construyendo distintas figuras y con esto, aparte de desarrollar todo el sentido visual, pues vamos manipulando, ¿no? Vamos aprendiendo a manipular las figuras y evitamos, insisto una vez más, en toda esta representación prototípica que comentaba antes, ¿vale? Porque a la hora de manipular nos damos cuenta que la orientación, pues no define la figura. Bien, entonces, esto la verdad que es bastante entretenido. Yo tengo incluso uno por casa, ¿vale? Y es bastante curioso y a los chicos, bueno, pues les suele gustar porque lo suelen ver como un puzzle. Fijaos aquí, es cómo se construye como un gato, ¿vale? Más cosas que podemos utilizar, ¿vale? Pues de forma más sencilla, pues podemos utilizar pues papel cuadriculado, ¿vale? El papel cuadriculado para poder dibujar polígonos, de polígonos a escala, para utilizarlo también para el concepto de semejanza. Por ejemplo, dibujamos un polígono y luego tenemos que dibujar otro polígono que tenga un factor de escala, por ejemplo, un por 2 o por 3, ¿vale? Entonces el papel cuadriculado nos ayuda a hacer ese dibujo. ¿Vale? Y también podemos trabajar trabajar las simetrías, ¿vale? De la misma forma que lo hacemos con un geoplano, ¿vale? Pues podemos trabajar simetrías, haciendo un dibujo, estableciendo un eje, aprovechando la cuadrícula del papel y haciendo pues las simetrías izquierda y derecha de ese eje, o bueno, o con respecto a un punto si es una simetría central, ¿vale? También utilizando papel en blanco, pues podemos hacer ángulos, simetría y rectas. Aquí, si se nos da bien esto de la manipulación, podemos utilizar también algún elemento de papiroflexia, ¿vale? O de origami, ¿de acuerdo? Que también nos sirve
para el trabajo con figuras. Para, sí, otro material manipulativo que podemos utilizar, ¿vale? El tangrama que os he comentado antes, ¿vale? Y últimamente está muy de moda, ¿vale? Casi muchos niños lo tienen, son estas piezas magnéticas, ¿vale? Que tienen aquí como estos elementos magnéticos y luego estas bolitas. Muchas veces, a veces vienen integradas en las mismas aristas, ¿vale? Son imanes y entonces nos permiten hacer distintas construcciones, ¿vale? Ya sean planas o volumétricas, por ejemplo, un cubo, ¿vale? O este hexágono que he construido aquí, ¿vale? Estos son todo piezas magnéticas, ¿vale? Hay piezas magnéticas también que ya tienen la forma del polígono, por ejemplo. Este triángulo y aquí tiene un elemento magnético, aquí otro, y entonces se van encajando unos con otros. Serían como piezas encajables en, de estos materiales, ¿vale? Y ya por último, el software informático, ¿vale? El software informático, pues bueno, lo que comentábamos antes, ¿vale? Todo lo que sea software a los estudiantes les suele encantar, ¿vale? Les suele gustar mucho y aparte tiene la ventaja, ¿vale? De eh, que nos permite la visualización directa. De hecho, si os fijáis, cuando yo antes he dibujado esta figura, ¿vale? Voy a copiar y la voy a pegar, ¿vale? Y yo ahora cojo y estiro la figura, este cuadrado y este son semejantes, ¿vale? Porque yo lo único que he hecho ha sido aplicar un factor de escala, ¿vale? Entre este y este. No sé cuánto es el factor de escala, pues son las mismas figuras y hay una proporcionalidad entre uno y otro. De esta forma, fijaos que este ni siquiera es un software informático, que es un software para pintar sobre PDF, ¿vale? Pues incluso así, pues puedo hacer, trabajar el concepto de semejanza, trabajar muchos conceptos de geometría, ¿vale? El principal suele ser GeoGebra, ¿vale? Porque tiene muchos applets, es colaborativo, hay mucha gente que trabaja ahí, pero bueno, tenéis otros como Cabri, Illuminations o este Sketch, Sketchrometry o algo así, ¿vale? Que también pues podéis utilizar. Y este sería un poco el tema que yo quería presentar hoy, ¿vale? No obstante, os dejo en vuestro debe que le deis una pensada a todo esto que nosotros hemos hablado, ¿vale? Sobre todo si dais clase, en cómo identificar estas posibles dificultades que tienen los estudiantes, ¿vale? ¿Cómo lo trabajaríais vosotros, ¿vale? Y sobre todo, ¿qué actividades propondríais, primero, para la identificación de estas dificultades y segundo, para intentar solventar, pues, estas dificultades? Ya os digo que muchos de vosotros seguro dais clase actualmente, entonces, pues, este tipo de reflexión, pues, creo yo que siempre nos viene un poco bien, un poco para valorar cómo estaba trabajando en nuestra vida. Bueno, pues este es el tema de hoy. La verdad es que se nos ha ocupado todo el tiempo. Me hubiese gustado ponernos a trabajar un poquito en grupo, pero se nos ha ido la hora. La semana que viene lo vamos a intentar y la semana que viene afrontamos ya el trabajo con geometría en el espacio. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues poco más. ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Pues bueno, no, pues nada. Gracias, profe. Pues nada, pues entonces, oye, pasad muy buen día y nos vemos la semana que viene, que la semana que viene tenemos clase. A ver, miren, todavía no sé cuándo tenemos clase, pero bueno, nada, ya nos saldrá por calendarios. Bueno, pasad muy buen día, venga, chao, adiós, chao. Chao. Bueno, feliz Muchas día gracias, para profe. Chao. todos. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias.